Bien, continuamos con el curso de Adobe Photoshop CS6. Estamos en la clase número 25. Vamos a aprender a utilizar la herramienta de texto a lo largo de una ruta. Esta es una de las opciones más sensuales y divertidas de trabajar texto en Adobe Photoshop. El día que conocí esto no me lo podía creer y adoré mucho más el Photoshop y se las voy a enseñar en este momento. Voy a comenzar con una herramienta muy compleja. Aquí voy a repasar un poco de lo que hicimos en clases anteriores. Voy a seleccionar la herramienta del rectángulo y voy a crear un rectángulo por acá, redondeado, y después voy a crear, vamos a hacer otro redondeado por acá. Ups, cancelar. Vamos a crear otro también para deformarlo, y solo para hacerlo más interesante y divertida esta clase voy a seleccionar una forma personalizada de estas que teníamos por acá en las clases anteriores. Y oye, qué forma simpática podríamos utilizar. Vamos a utilizar el corazón. El corazón va a servir de nuevo. Voy a hacer de nuevo por acá. No voy a utilizar el corazón raquítico que teníamos de clases anteriores. Y fíjense que tengo tres elementos por acá. Voy a editar este y el corazón lo voy a dejar tal cual como está. Voy a seleccionar esta capa. La voy a ubicar un poco más abajo. Esta la voy a seleccionar un poco más arriba. Para seleccionar capas, si yo no sé cuál es la capa porque no sé en qué orden las creé, puedo presionar clic derecho en lo que yo creo que puede ser una capa y me va a indicar cuántas capas hay solapadas una encima de la otra en ese clic, en ese píxel donde hiciste clic derecho. En este caso solamente hay una sola capa y dice forma 01. Lo voy a seleccionar y voy a llevar este texto hasta la parte de abajo. Ok, chévere. Entonces vamos a empezar a trabajar en esta opción. Voy a seleccionar por acá la herramienta de selección directa. Voy a apoyarme en el segundo rectángulo este que tengo por acá. Voy a seleccionar y voy a agregar más puntos. Vamos a agregar la opción de añadir punto de ancla y voy a crear un punto más por acá, un punto más por acá y uno justo acá en el medio. Y luego voy a mover ese punto de ancla y lo voy a traer hacia acá para hacer que esto se vea mucho más interesante para la opción que voy a hacer. O la geometría para ver. Ok, tengo un ejemplo por acá y tengo otra opción por acá. Bien. Se me hace más distinto y es justo lo que necesito para este ejercicio. Entonces tengo una capa por acá, tengo otra por acá, tengo otra por acá, y entonces vamos a aprender a utilizar el texto a lo largo de una ruta. Cuando creo un texto que ya tengo formas o dibujos vectoriales como los que tengo acá, fíjense cómo está el mouse en este momento. ¿Ok? Hay un triangulito negro, como lo vimos en clases anteriores, hay un recuadro punteado y tengo el dial de que estoy listo para crear un texto. Pero cuando me acerco a una forma, fíjense cómo cambia. Se ve el dial y se ve una línea curva que me va a permitir crear un efecto interesante. Ya lo vamos a ver. Y cuando coloco el mouse dentro, fíjense que aparece el mismo dial negro con el mismo dial, el mismo cursor negro con el mismo dial para crear texto, y esta vez el texto está dentro de una línea punteada. ¿Ok? Indicándome que hay tres opciones distintas para crear el texto. Una afuera, que ya lo vimos en clases anteriores, y las dos opciones extra que las vamos a ver en esta clase. La primera va a ser el texto a lo largo de una ruta. Prepárense, abrochen esos cinturones porque es una opción muy emocionante. Me voy a apoyar acá justo cuando el dial tiene la línea punteada curva y voy a hacer un clic. En el momento que yo hago un clic, se crea la capa de texto utilizando todo el contorno del shape o del dibujo vectorial que teníamos dibujado, y ahora yo puedo crear cualquier texto que me provoque. De hecho, cualquier texto que me provoque lo voy a escribir aquí. Y pueden ver que a medida que voy escribiendo el texto, fíjense lo que está pasando. El texto me está siguiendo la forma. Esto es una de las cosas más sensuales y estoy realmente emocionado por mostrárselas porque es una de las cosas más útiles que van a encontrar dentro del Photoshop. Porque imagínense la libertad de poder dibujar cualquier vector como lo vimos en clases anteriores y ahora poder simplemente sumarle la opción de crear un texto a lo largo de ese contorno. Es simplemente una opción descarada, tan descarada que voy a apagar las capas anteriores y fíjense la magia de esto. Aquí está la clave. He utilizado el texto, me apoyé en el contorno del dibujo vectorial que tengo, pero si apago el contorno del dibujo vectorial, fíjense que el texto está ahí. Es una capa que usó el dibujo vectorial como ruta. Si yo selecciono el texto y hago doble clic, miren lo que pasa. Puedo ver la ruta y de hecho puedo editar la ruta. Puedo ajustar todo esto y ajustar todas las propiedades. Es realmente interesante. Yo puedo seleccionar el texto por acá.
Ok, me disculpan con este pequeño corte de edición, no quería que el estornudo saliera ahorita en clase. Ok, voy a seguir con la clase y vamos a aprender o vamos a ver lo sensual de esta opción, que podemos editar la ruta del texto mientras estamos trabajando. Con el texto ya creado acá en la ruta y ya vimos que no tenemos un rectángulo, que el rectángulo simplemente fue un ejercicio para utilizarlo como plantilla para la ruta. Podemos seleccionar la herramienta de selección directa, hacer clic en la ruta y fíjense todo lo que podemos hacer. Yo puedo cambiar la opción de esta ruta, yo puedo desplazar toda la opción de la ruta, yo puedo ir editando todo esto y tener una opción virtualmente infinita de cómo quiero que se comporte el texto a lo largo de esta geometría. Yo puedo hacerlo más pequeño, incluso puedo seleccionar algún punto y presionar delete para eliminarlo, y entonces acá sí va a ocurrir un problema porque voy a romper la ruta y se va a perder la esencia de lo que generalmente o de lo que inicialmente era la plantilla para que el texto se alineara a lo largo de ese contorno. Pero fuera de esta opción podemos hacerlo sobre cualquier textura, perdón, sobre cualquier shape o cualquier dibujo vectorial que tengamos dentro del Photoshop, y se los voy a explicar con los siguientes o con las siguientes formas. Nuevamente voy a crear un nuevo texto, voy a apoyarme justo por acá, tengo que tener la herramienta seleccionada de fondo. Fíjense que tengo otra vez la misma opción del dial con la línea punteada, presiono y esta vez voy a colocar cualquier texto, simplemente voy a colocar letras al azar, pero fíjense cómo se van creando como una montaña rusa y me van creando todo el contorno de la forma. Si presiono por acá y le doy a mover, ya está un texto otra vez, apago la capa que está debajo y nuevamente tengo el texto que me sigue toda esta forma. Pueden decir que no, pero imagínense las infinitas posibilidades de esta opción. Podemos, por ejemplo, tener la silueta de una persona y crear todo un texto a lo largo de una silueta de una persona, y después podemos eliminar la capa de la silueta de la persona y poder tener el texto alrededor de ella. O si queremos hacer una carta de amor, por ponerles algún ejemplo, me puedo apoyar en el corazón, seleccionar la misma opción y colocar algo así como que en este día de San Valentín, que no estoy en San Valentín, ni siquiera sé si lo escribí bien, puedo apagar el texto por acá y puedo ver que en este caso, bueno, se está escribiendo del lado interno de la forma, de acuerdo a cómo se creó esa forma predeterminada, pero si edito el texto y sigo agregando texto, pueden ver que sigue creciendo a lo largo de la forma. Y entonces puedo literalmente escribir, a lo largo del contorno de diversas formas, apoyándonos, en diversas formas que hemos creado para, valga la redundancia, crear este texto. Fuera de esta opción, que es la más divertida de esta clase, tenemos otra que también es muy útil, no es tan divertida, pero no los quiero predisponer, no quiero que piensen que es una opción errónea, pero voy a crear un nuevo texto. Voy a crear una nueva forma, esta vez voy a crear una elipse, y voy a crear una elipse larga, y voy a crear una elipse con Shift presionado para que sea un círculo perfecto. Ahora voy a crear un texto, ese texto que se va a crear va a ser de color blanco para que sea más notorio, y va a ser gordito, para que sea más notorio. Y fíjense que cuando voy a crear texto fuera, el cursor tiene una apariencia. Cuando me apoyo en la ruta aparece esta línea punteada para poder escribir a lo largo del contorno, perdón. Pero si presiono dentro de la geometría va a ocurrir algo distinto. Si presiono dentro voy a poder confinar el texto dentro de esa forma. Nuevamente puedo apagar la forma de fondo porque ya el texto está confinado a esto. De hecho, si yo escribo, voy simplemente a colocar una palabra, escribir. En este caso el texto es blanco, escribir. Voy a tener que encender la capa de fondo para que se vea. Y ahí se ve que tengo la palabra escribir. Si hago doble clic y yo cambio el escribir por una palabra más grande, a ver, supercalifragilístico, como la canción de Mary Poppins. El supercalifragilístico, ok. Pueden ver que el texto ni siquiera cabe, él se va a partir, pero nunca va a salir del contorno de la ruta que le hemos determinado o del vector que teníamos de fondo. Sin importar lo larga que sea la palabra, se va a adaptar, y si no se puede adaptar, se va a cortar, como está ocurriendo en este ejemplo. Si tuviese una palabra muy larga, que no tiene que ser esta palabra larga, pero puede ser otra palabra bastante larga como super teclado, por darles un ejemplo, fíjense que no está en la misma posición y que sigue o cabe dentro de esta forma de dibujo vectorial que tengo de fondo para poder crear el texto dentro, y no se me va a cortar el texto y se va a adaptar. Es decir,
él va a escribirse en la parte más superior de este contorno donde él se vea comprimido. Es decir, si la letra es muy grande, fíjense que la voy aumentando, él ya no puede estar acá arriba porque la letra es tan grande que va a salirse del límite. Por lo tanto, el texto se va a empezar a desplazar hacia abajo hasta que llegue al punto más ancho de este vector que tengo, hasta que llegue a ese punto, y si ya es muy grande simplemente se va a empezar a cortar hasta que el texto empieza a dejar de tener sentido. Sin embargo, pueden ver que el texto nunca está saliendo del límite del vector que tenía. Incluso lo puedo crear en el ejemplo de la elipse. Lo puedo explicar mejor acá en el ejemplo de la elipse. Voy a crear un texto nuevo dentro de la forma y aquí voy a colocar Gov3 Studio. A ver, Gov3D Studio. El texto es tan grande que tengo que sombrearlo y bajar el tamaño de la fuente para que se me entienda mejor. Y fíjense que tengo que poner la fuente muy pequeña para que el texto por fin se pueda ver completo. Y se va nuevamente a ajustar de acuerdo al contorno de este dibujo vectorial que yo tenga colocado de fondo. Entonces, esta es una de esas opciones fantásticas para trabajar texto dentro del Adobe Photoshop. Espero les haya servido muchísimo esta clase. Si te gustó esta clase, ya estamos terminando la clase, así que si te gustó, en la parte de abajo hay un botoncito con una manito y un pulgar arriba que dice me gusta. Lo puedes presionar para apoyar este video y todos los videos publicados dentro de Gov3 Studio. Visita la página web gov3studio.com. Hay cursos gratuitos en español todas las semanas. Un abrazo muy grande desde Venezuela. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Gov3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.